Buenas noches. Hace ahora casi exactamente 39 años, en el Gran Hotel de Roma, en un simple hotel, moría un rey de España. Y allí quedó, en el exilio. Allí quedaron sus restos mortales durante 39 largos años de silencio. Hay un verso tremendo de Agustín de Foxá, escrito precisamente a la muerte del rey, se llama Romance del Rey Muerto. Comienza así: por las calles de Madrid no llevan al rey de España, ni 4 duques de luto van curvados con su caja, que ha muerto en el extranjero, allá, en la Roma del Papa. En la Roma del Papa murió Alfonso XIII. Murió un hombre para el cual España y su patria eran lo primero y ante todo. Murió un hombre, un rey, que tenía el sacrificio incluso de su persona por encima de toda consideración. Ahora, felizmente, España va a reparar lo que nunca tenía que haber pasado. Los restos mortales de Alfonso XIII vuelven a su país, vuelven a su patria, vuelven a descansar el sueño eterno de donde nunca tendrían que haberse ido. A lo largo de este programa vamos a tratar sobre el reinado de Alfonso XIII. Es muy poco el tiempo que podemos disponer en televisión, en este programa, ni en ningún otro programa, para poder tratar un periodo tan dilatado de la vida española, una edad que, si no decimos de oro, quizás sea una edad de plata, una edad donde las artes, las ciencias, la literatura han alcanzado un brillo verdaderamente especial, una edad que tuvo un interés político extraordinario. Pero de alguna manera queremos, al menos, aunque sea en pinceladas, contando con la valiosa colaboración de nuestros ilustres invitados, de poder exponer aquí, en estos breves minutos de Tribuna de la Historia, lo que pudo ser, lo que fue el reinado de Alfonso XIII. Las grandes interrogantes que quedan todavía planteadas, una visión un poco general, por lo tanto, no demasiado profunda, todo lo profunda que podamos, eso sí, sobre lo que fue esta figura que ahora vuelve definitivamente a nosotros. Contamos con la presencia en el estudio de don Carlos Seco Serrano, catedrático de la Complutense y académico de la historia. Don Carlos Seco es probablemente el hombre que ha situado definitivamente en la historia contemporánea la figura de Alfonso XIII. Está muy reciente todavía estos extraordinarios artículos de don Carlos, aparecidos principalmente en el diario ABC, y está este libro, Alfonso XIII y la crisis de la restauración, obra capital para comprender lo que fue la figura del monarca. Tenemos a don Vicente Cacho Viu, es catedrático de Historia Contemporánea y Universal en la Universidad de Barcelona, que puede aportarnos magníficos datos sobre la política, la figura y la obra del rey. Está con nosotros don Javier Tusell, catedrático de Historia Contemporánea, y don Pedro Sáenz Rodríguez. Este no es el libro que don Pedro prefiere, él nos lo ha confesado hace unos minutos, pero este libro de testimonios y recuerdos es todo un compendio de historia de España en la vida tan apretada, tan intensa y tan interesante de un hombre como don Pedro Sáenz Rodríguez, que se honró con la amistad personal de Alfonso XIII. Vamos a contar también con las opiniones de 3 invitados a los que hemos hecho una pregunta que luego les presentaremos a ustedes en filmación. De momento vamos a ofrecer, como es habitual en este programa, en unos minutos de filmación, una apretada biografía de lo que fue la figura de Alfonso XIII. En el largo y complejo periodo que se extiende de 1902 a 1931, un personaje destaca sobre el fondo claroscuro de nuestra historia. En medio de las crisis, las huelgas y la guerra, se alza la figura de Alfonso XIII, rey de España, hijo póstumo de Alfonso XII y de María Cristina de Habsburgo-Lorena. Su vida y su obra ocupan un puesto importante en el desarrollo de los acontecimientos españoles de estos años. Las opiniones de políticos e historiadores sobre el rey han sido desde siempre contradictorias. Para algunos, como Madariaga, positivas. Un político de primer orden, el político más agudo de su reinado. Negativas para otros, como Alcalá Zamora y Sánchez Albornoz. El mejor espíritu de 2 generaciones preclaras, la del 98 y la del 14, se funde en la personalidad de don Alfonso, el afán de autenticidad de una parte, el europeísmo, el empeño de renovación y de apertura de otra. Ha escrito recientemente un historiador. Alfonso XIII, como todos los españoles de su tiempo, está marcado inexorablemente por el espíritu del 98, porque tras la pérdida de Cuba y Filipinas y la liquidación de nuestro imperio colonial, España vive alguna de las etapas más decisivas de su historia. El 12 de abril de 1931 se celebran elecciones municipales en España. En las grandes ciudades triunfa la coalición de republicanos y socialistas. 2 días después, el 14 de abril, constituido el Comité Revolucionario en gobierno provisional, se proclama la República. Pocas veces en la historia de nuestro pueblo se produce para un rey
una situación tan dolorosa como la que protagoniza Alfonso XIII en este abril de 1931. Una profunda tristeza le invade al marchar. Me parece, comenta al abandonar su palacio, como si hubiera ido a visitar a un viejo amigo y lo encontrase muerto. El rey parte hacia un destierro voluntario, penoso y definitivo. La época de Alfonso XIII está marcada por numerosas convulsiones y por la sucesión vertiginosa de los acontecimientos. En España, en el primer tercio del siglo XX, se produce un crecimiento general ininterrumpido, demográfico, agrícola e industrial. La guerra mundial proporciona beneficios enormes a los especuladores y gran malestar entre los amplios sectores nacionales. El aparente resurgir económico hace brotar con fuerza los movimientos obreros. El PSOE y la UGT exigen un puesto en la dirección política del país. El Partido Comunista de España se configura en 1921. El anarquismo evoluciona hacia formas nuevas, más eficaces y combativas. La Federación de Trabajadores de la Región Española desaparece sustituido por la CNT, Confederación Nacional de Trabajadores, y la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Tras el desastre de 1898, surgen incontenibles los movimientos regionalistas: Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Andalucía. El plácido reformismo de las clases medias, herederas del espíritu del romanticismo político de la primera etapa de la Restauración, queda lejos. Es una época de profunda e insalvable crisis espiritual y política, porque los nuevos tiempos exigen nuevos y dinámicos planteamientos. La Constitución de 1876 y la realidad de principios de siglo están cada vez más distantes. Entre 1902 y 1917 se produce la quiebra de la monarquía parlamentaria. Los dos grandes partidos históricos, liberales y conservadores, se desintegran. Nuevos hombres sustituyen a viejos y consagrados líderes. La gestión política la ejercen ahora Maura, Canalejas, Dato, Pablo Iglesias, Romanones, La Cierva, Vázquez de Mella, Lerroux, Primo de Rivera, Santiago Alba, Cambó. Son hombres curtidos en lides parlamentarias, abiertos a Europa y enraizados en el gran movimiento cultural surgido a finales del siglo XIX en la rica y pujante Edad de Plata española. Sin embargo, existe una profunda ruptura entre su gestión política y las aspiraciones del pueblo. La crisis de 1905, asalto a la revista Cucut, el fracaso de Montero Ríos en torno a la ley de jurisdicciones y la de 1909, Semana Trágica de Barcelona, fusilamiento de Ferrer y dimisión de Maura, son expresivas de una situación insostenible. A pesar de las profundas dificultades sociales y políticas, se consiguen algunos éxitos importantes en el campo financiero, en el de la instrucción pública, en el de la reforma constitucional, en el reajuste de la relación Iglesia-Estado y en el campo social. Raimundo Fernández Villaverde, Romanones, Maura, Canalejas y Dato son sus promotores. En el verano de 1917 se produce un movimiento reformista en el que se integran las juntas de defensa, las asambleas de parlamentarios y grandes masas del sector obrero. Son tres corrientes coincidentes que aspiran a la reforma constitucional y a la renovación de la vida pública a escala nacional. Su fracaso frustra la última oportunidad de superar la crisis canovista sin merma para la monarquía. De 1917 a 1923, el sistema político entra en franca descomposición. La situación en el país es expectante, agresiva e incierta. La dictadura de Primo de Rivera aparece como única salida posible. En el plano internacional, los acontecimientos exteriores empujan a nuestro país a la dura guerra de Marruecos. El desastre de Anual de 1921 marca a los españoles casi tanto como el de 1898. Cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, España adopta un decidido papel de neutralidad. El apogeo cultural es en estos años compatible con una profunda crisis espiritual. En abril de 1931, el rey se marcha. Alfonso XIII, que ha intentado a lo largo de 29 años evitar el enfrentamiento de los españoles en bloques antagónicos
y que ha procurado por encima de todo contener la guerra civil y los movimientos revolucionarios, embarca en Cartagena. Con su marcha se cierra un importante y definitivo período de nuestra historia. Una pregunta en primer lugar, antes de comenzar el coloquio aquí en el estudio, a Miss Joan Connolly Ullman. Es historiadora norteamericana y quisiéramos, ahora que los restos de Alfonso XIII vuelven a su país, vuelven a su patria, quisiéramos que ella nos diera esa visión que suele ser más fría, más distante, la visión de todo historiador extranjero sobre la figura de Alfonso XIII. Pues me parece justo y digno que Alfonso XIII vuelva a España. Fue un español, netamente español, no solamente por nacimiento, sino por su temperamento. Me parece también que por su personalidad, por querer mucho a España, que merezca todos los honores que le están ofreciendo en este momento. Estoy completamente de acuerdo con los que dicen que su decisión de marcharse al exilio en vez de promover violencia o hasta una guerra civil fue una decisión muy noble. Sobre el reinado hay mucho más discrepancia y yo creo que tenemos que apuntar dos hechos. El primer hecho es que Alfonso XIII desempeñó un papel político muy activo. El segundo hecho es que durante su reinado se derrumbó el sistema parlamentario que había construido Cánovas y Sagasta. Entonces los historiadores tenemos que preguntarnos qué responsabilidad tiene Alfonso XIII en este derrumbamiento del sistema parlamentario. Yo estoy con los que dicen que tiene que llevar parte de la responsabilidad. Claro, él tomó la decisión de salvar a los intereses de la nación y de la dinastía, y él veía esta misión de forma distinta a como lo veían los políticos de aquel entonces. Julián Cortés Cabanillas, el hombre que tanto y tan profundamente conoció a Alfonso XIII, el hombre que tanto le quiso, que tanto le admiró, su biógrafo, corresponsal de ABC y de EFE en Roma. Él nos da su visión humana, la figura humana del rey. Creo, sinceramente, después de haberle conocido como lo conocí, primeramente en Francia y después en una serie de años en Italia, que su humanidad era realmente extraordinaria en todos los órdenes. Primero, su humanidad como hombre, porque era un hombre completo. Su humanidad como rey, porque fue un gran rey que hizo todo lo que humanamente cabe hacer para evitar perjuicios a su patria, que fue, ante todo y sobre todo, abandonar el trono para que no se enfrentara un español con otro y para que no corriera una sola gota de sangre por defender su persona. Y el profesor Juan Velarde Fuertes, catedrático de Economía. La pregunta que le hemos hecho a él es la evolución económica durante el reinado de Alfonso XIII. En cuanto a la pregunta de lo sucedido a lo largo de todo el periodo de Alfonso XIII con los planteamientos económicos y si estos jugaron positivo o negativamente, tenemos que señalar, primero, que se trata del reinado más largo de nuestra historia y que una contestación que podría darse de una manera muy simplista sería que, como en el año 1931 la renta per cápita es muy superior a la de finales del siglo XIX, cuando comienza a reinar en su minoría, que hay un avance positivo. Pero yo creo que es necesario aquí aclarar y puntualizar varias cosas. La primera de ellas sería la de los problemas que se resuelven en tiempo de Alfonso XIII. El primero de ellos es el problema de ultramar. El tema de ultramar yo le doy muchísima importancia porque se trata de un mecanismo que tragaba de una forma continua y sistemática hombres, capitales, y que cuando en 1898, desde luego desde un punto de vista político de desastre para España, pero desde un punto de vista económico afortunadísimo para España, comienzan a ponerse orden por lo que se refiere al tema financiero. No se nos puede olvidar en absoluto el caso de la reforma Villaverde en el año de 1900. Por otra parte, hay que tener en cuenta un hecho complementario, la llegada de capitales. Esta llegada de capitales primero viene de ultramar
Y por otra parte hay una llegada de capitales muy importante que procede del talante y la estructura político, económica, general y también religiosa de la Restauración en esta etapa, y es una llegada de capitales de tipo religioso. Por otra parte, hay un fenómeno importantísimo que es el que se refiere al proteccionismo. El proteccionismo no es nada ni afortunado ni desgraciado, es un dato importante, y el nacionalismo económico es un componente que está ligado al reinado de Alfonso XIII y que conforma los resultados del mismo. Y finalmente viene la utilización del gasto público en tiempo de la dictadura de Primo de Rivera, que es lo que permite a que el reinado de Alfonso XIII alcance las altas cotas de renta de los años 1930. Y vamos al coloquio en el estudio. Don Carlos Seco, hay en el diario de Alfonso XIII hay unas líneas que parecen espectaculares. Es la España que él recibía. Y él dice: yo me encuentro al país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que le saque de esta situación. La reforma social en favor de las clases necesitadas, el ejército con una organización atrasada, la marina sin barcos, la bandera ultrajada, los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, todos los servicios desorganizados y mal atendidos. ¿Cómo era, en definitiva, la España que Alfonso XIII tuvo en sus manos cuando accedió al poder? Bueno, es la España que acaba de atravesar la primera fase, la fase de construcción y de primera crisis de la Restauración. Entonces, indudablemente, pues hay que decir que a partir del año 75 el país atraviesa una fase de integración, de equilibrio entre los núcleos políticos, sociales que habían estado enfrentados, sobre todo de una manera especial a través del sexenio revolucionario del 68. Es una fase muy constructiva y que es la que permite la estructuración del sistema Cánovas. Ahora, esa fase acababa de entrar en crisis cuando había llegado a su culminación en el sentido de una inflexión de tipo democrático que le había impuesto Sagasta, que era, como si dijéramos, el brazo de la izquierda dentro de la Restauración, dentro de esa plataforma de encuentro entre Españas enfrentadas en que había pensado y que había soñado Cánovas. Precisamente cuando eso parece que está ya plasmado, pues se inicia una crisis de gran envergadura, que es la que tiene lugar primero a través de la larga guerra de Cuba y por último en la intervención norteamericana, el enfrentamiento con España y el hundimiento de las posiciones españolas de ultramar, con todo lo que eso trae como desmoralización política al país y como una especie de examen de conciencia crítico muy profundo, muy acusado, que es lo que se refleja en la generación del 98. Esa pregunta se la quería hacer a usted, señor Cacho. ¿De alguna manera Alfonso XIII tiene algo que ver con el 98? Bueno, yo creo que es un tema que habría que matizar. Hay que decir, evidentemente, el rey queda alcanzado por la crisis, por el desastre, como todo español que vive en el momento. Pero pienso incluso que queda alcanzado de la forma más profunda, en cuanto que en aquel momento el rey es un adolescente de 12 años. Y cualquier acontecimiento histórico alcanza mucho más vivamente a las gentes que se asoman por primera vez a la historia, que tienen una primera experiencia vital, que a las gentes ya hechas. Quiere decir, los 98istas, tal como hoy entendemos el concepto de generación del 98, están en torno a los 30 años. Son más bien los teenagers del desastre, los adolescentes del desastre. Alfonso XIII es uno de ellos, los que más profundamente quedan afectados por ese acontecimiento, como lo puede quedar, por ejemplo, para coger dos ejemplos egregios, en el ambiente madrileño un Ortega y Gasset, o en el ambiente barcelonés un Eugeni d'Ors. Es decir, son por tanto aquellas figuras que ahora, todavía muy jóvenes, se asoman a la vida histórica y que alcanzarán su primera madurez humana en torno a la Guerra del 14. O piénsese que Alfonso XIII, cuando estalla la Guerra del 14, tiene simplemente 28 años. Por tanto, esa es su madurez, pero indudablemente su primera visión histórica es la visión de un país derrotado, de un país hundido. Y eso, como se ve, por ejemplo, en el caso de la obra de Ortega, marca definitivamente su futuro. Señor Tusell, ¿qué poderes le brindaba la Constitución? ¿Con qué poderes constitucionales comenzaba a gobernar? En todo caso, ¿cómo los utilizó? Bien, Vicente Cacho ha citado a Eugenio d'Ors
Eugenio d'Ors escribió allá por 1925, me parece, con ocasión de la vuelta a España de los restos de Ganivet, un artículo que se llamaba El arte de aderezar los restos. Es decir, él se quejaba de que muchas veces en cuanto vuelve un exiliado, pues se utiliza desde una opción concreta, cuando lo que hay que hacer, pienso yo, es más bien asumir la historia del periodo y asumir el personaje como histórico. En ese sentido, pues en muchas ocasiones se ha criticado desde el punto de vista histórico la actuación en cuanto a sus poderes constitucionales de Alfonso XIII. Y en mi opinión, desde el punto de vista de un historiador de la política, muchas de esas críticas carecen de fundamento. Y carecen de fundamento desde la óptica estrictamente histórica. Es decir, Alfonso XIII tenía unos poderes muy amplios que le daba la Constitución de 1876. Lo que sucede es que esos poderes, voluntariamente, como por otra parte hicieron algunos de los monarcas europeos de la época, él los fue reduciendo. Y las crisis que han sido estudiadas, las crisis, por ejemplo, por Carlos Seco, las crisis de la época de Alfonso XIII, demuestran que realmente él cambió de partido gobernante cuando se había producido el agotamiento de las situaciones políticas que presidía ese partido o cuando el partido estaba dividido. Lo que pasa es que, y eso hay que también que entenderlo, es que en la época de Alfonso XIII las elecciones no eran veraces y entonces él tenía un poder mayor en el sentido de que cuando nombraba un presidente del Consejo, éste hacía las elecciones y las hacía a su imagen y semejanza. De tal manera que en muchas ocasiones, cuando a una persona se le nombraba presidente del Consejo de Ministros, pensaba que era en virtud de sus propios merecimientos, y cuando abandonaba la presidencia del Consejo, le echaba la culpa al rey. Esto creaba como una especie, Maeztu lo llamó, una espiral de agravios contra el rey. Y esto, en el fondo, pues es el origen de la postura, pues por ejemplo, de don Antonio Maura cuando abandonó el gobierno en 1909 y luego en 1913. Pero el rey, en esa ocasión y en muchas otras, la verdad es que siguió la realidad de la situación política, que esa situación estaba agotada. Y la realidad es que también siempre supo ser, por lo menos desde mi punto de vista, un vehículo de unión y de moderación, un vehículo, en definitiva, de concordia para mantener un sistema que, si no era propiamente democrático, porque evidentemente en España no se daban las condiciones como para que lo fuera, era evidentemente también un sistema liberal, con un grado de libertad muy elevada, con un grado de tolerancia muy elevada, sobre todo en los grandes núcleos urbanos y en los medios intelectuales. Don Pedro Sáenz Rodríguez, yo quisiera que usted nos revelara tantas y tantas anécdotas que tiene, por supuesto, de su cercanía al rey. Probablemente Alfonso XIII fue un rey que supo entroncarse con su pueblo, pero a Alfonso XIII también le acusaban de que era un dandy. ¿Era un dandy en realidad? No sé, Alfonso XIII era un hombre que tuvo la preocupación de que España se europeizase sin perder su personalidad. Y precisamente para europeizarla adoptó ciertos hábitos de vida, como fueron los deportes, que él consideró como una llave internacional para poner en contacto a España con el mundo. Pero claro, el signo de los que ocupan el poder, y principalmente de los reyes, es que sus actos no son generalmente rectamente interpretados. Y yo he oído a muchos censurar a Alfonso XIII porque regateaba, porque se pasaba la vida tirando al pichón, por tal. Todo eso para Alfonso XIII era una manera de exponerle a España en nuevas costumbres. Esto de que no quería que España se europeizase perdiendo su personalidad, lo revelan muchos casos del rey. Por ejemplo, cuando se iban a los toros, la reina Victoria no le gustaban los toros, tenía una sensibilidad inglesa, le parecía una fiesta cruel. Alfonso XIII comprendía que esa era una fiesta nacional, que era y tiene, y la gente no se ha dado cuenta todavía, una enorme trascendencia para definir la psicología colectiva del pueblo español. Se sentía como español, identificado con lo español. Pero por otra parte, comprendía que España tenía que tomar otras costumbres, otras modalidades, otra manera de ser la sociedad española.
y por eso él trataba de impulsarla hacia estas cosas europeas. Hay una anécdota que pasó en Londres que revela muy bien esta psicología de Alfonso XIII. Ya saben ustedes que en Inglaterra el mojar cosas en el chocolate, o en el té, o en el café, es una falta enorme de educación. Pero él sabía que los españoles tienen ese hábito. Y una tarde en Londres, en la embajada, en un té que había dado, cuando tenía rodeado de españoles, dijo: españoles, a mojar, y se puso a mojar en la taza que tenía. Esta anécdota es simbólica. Alfonso XIII quería cambiar las costumbres del pueblo español, pero que no perdiese su psicología colectiva y su personalidad. Si les parece, podemos recorrer algunas de las fechas claves en el reinado de Alfonso XIII, o por lo que ha ocurrido en España, o por las presiones exteriores que podían haber influido en la marcha de la política. Por ejemplo, la guerra del 14. Alfonso XIII es poco más que un joven en el momento de la guerra del 14. ¿De qué manera sabe hacer frente a este peligro internacional? ¿De qué manera eso influye en su reinado? Bueno, Alfonso XIII desde el principio se declara por una neutralidad que fue extraordinariamente beneficiosa para el país. Y contaba entonces con un ministro conservador, era el primer turno conservador en el que entraba como presidente del Consejo, don Eduardo Dato, que estaba también convencido de que España debía mantenerse al margen del conflicto. Entonces, España no entró en la guerra mundial, por supuesto, pero la guerra influyó o se proyectó de una manera extraordinariamente aguda sobre la situación española. En primer lugar, porque le permitió un despliegue económico insospechable, es decir, le abrió una serie de mercados, le permitió lo que podríamos llamar invertir la balanza tradicional del comercio, y esa corriente de oro que entró en el país indudablemente contribuyó mucho al despliegue posterior. Digo despliegue porque España lo que hace durante el reinado de Alfonso XIII es aproximarse mucho de una situación de subdesarrollo al comienzo de una situación de desarrollo, y el impulso principal es el de la guerra mundial. Pero la guerra mundial, por otra parte, claro, provoca una serie de trastornos de tipo social. Un aflujo muy amplio de la población campesina a los centros urbanos, industriales, la dilatación de las grandes centrales sindicales y, por consiguiente, pues preludia ya una situación conflictiva que se va a producir después cuando la guerra termine y entonces vuelva a invertirse el signo de la balanza comercial y el signo del desarrollo económico. Es una etapa que no solamente es conflictiva y difícil y crítica para España, sino para los otros países europeos, pero en España incide indudablemente de una manera muy clara. Y luego hay una última cuestión que es fundamental. El rey aprovecha la situación de neutralidad que vive el país para potenciar la buena imagen del país ante el mundo, por iniciativa propia, porque eso lo siente él, y porque también, como dice don Pedro Sainz Rodríguez, él está pendiente del exterior y de la imagen de España al exterior. Entonces, la labor que él lleva a cabo para esa labor humanitaria, para poner en contacto, por ejemplo, pues los prisioneros de uno y otro país que se encuentran al otro lado, a un lado a otro de las fronteras, las gestiones que hace para evitar muchas veces sentencias de muerte, para liberar prisioneros, en fin, para aliviar la situación de las poblaciones en guerra. Eso fue una cosa extraordinariamente positiva para la imagen del país, porque muy poco antes del estallido de la guerra europea, y no voy a decir que fuera justo, se había producido la gran campaña de opinión en Europa que suscitó la famosa Ferrerada a vueltas de la Semana Trágica. Eso había creado una imagen muy negativa de España, insisto en que injusta, pero indudablemente muy negativa. Se había hablado de que España volvía a las hogueras inquisitoriales, a la intransigencia española, en fin, y precisamente la imagen que el rey da a Europa es exactamente todo lo contrario. La muestra más clara es la recepción que le hacen a Alfonso XIII y a la reina Victoria en Bruselas, que había sido probablemente la ciudad europea más sensible a la campaña ferrerista, a la campaña contra Alfonso XIII, contra Maura,
y Bruselas precisamente es una ciudad que recibe con verdadero entusiasmo a Alfonso XIII, y lo mismo ocurre con la popularidad que él tiene en Francia y en general en Europa después de la guerra. Esa es una gran ventaja moral que Alfonso XIII consigue para España, como la neutralidad le había conseguido una gran ventaja en el orden económico. Profesor Cacho Viu, usted ha estudiado muy particularmente el tema de la institución libre de enseñanza. ¿Qué nos podría usted decir sobre Alfonso XIII ante esta institución? Bueno, yo creo que esa pregunta podría enmarcarse en un contexto todavía más amplio, que es la relación entre Alfonso XIII y el mundo intelectual. Alfonso XIII es un rey, no es un intelectual, pero tiene como punto de contacto con los intelectuales del momento eso que hace un momento nos decía don Pedro Seix Rodríguez, que es su interés por la europeización del país, por la homologación de España con todo el mundo occidental. En ese sentido hay, por tanto, una coincidencia de intereses entre lo que tantos intelectuales, incluidos por supuesto los de la institución, realizan en todos estos años. Es decir, si Ortega va al extranjero a buscar la ciencia y hay que traerla de Alemania, el rey naturalmente su papel no es traer la ciencia, pero sí es proceder a una apertura política, a un reformismo, cuyo modelo, en el caso suyo, es por supuesto Inglaterra. En el sentido, digamos, el rey es un joven eduardiano, de Eduardo VII, del momento en que empieza esa gran reforma, que terminará un año después, Jorge V, con la reforma de la Cámara de los Lores, en el cual, por tanto, juega también un papel europeizador, es decir, un deseo de abrirse a las corrientes nuevas que se plantean en el campo económico, en el campo político, en el campo sindical. Hay, por tanto, hay, digamos, un punto de acuerdo, una convergencia con el mundo intelectual. De hecho, para ceñirme ya a la pregunta que tú me hacías hace un momento, en cuanto que la institución en aquel momento controla, a través de la Junta de Ampliación de Estudios, los organismos oficiales, los organismos estatales, para el cultivo de la investigación o de la ciencia, Alfonso XIII tiene un contacto con ellos. De hecho, las célebres entrevistas de enero de 1913 son entrevistas que se realizan con Cosío, el discípulo favorito de Giner de los Ríos, en cuanto presidente, en cuanto director del Museo Pedagógico, Cajal, acompañado de Castillejo, en cuanto presidente y secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, y Azcárate, el viejo republicano, uno de los fundadores, de los padres fundadores de la institución, como presidente del Instituto de Reformas Sociales. Y por tanto hay ahí una unión, un interés, una convergencia de puntos de vista. Yo creo que eso queda todavía más claro en los años siguientes, sobre todo en los años 20, que es la época de plenitud de la residencia de estudiantes, que tanto la reina como el rey frecuentan en más de una ocasión. García Lorca, con cierta sorna andaluza, dirá en algún momento que allí acudía la aristocracia española a curar su frivolidad de playa francesa, pero en realidad había mucho más. Era simplemente un intento de europeización, de unión a la cultura del momento de la aristocracia, en cuanto que en aquel momento era el sector social que de una forma habitual rodea al rey. Y, para terminar ya, creo que ese interés de Alfonso XIII por los temas culturales que le acerca a la institución tiene quizás su prueba más clara en la creación de la ciudad universitaria, para celebrar los 25 años del reinado efectivo, es decir, de la proclamación a partir de 1902, Alfonso XIII pone en marcha esa magna labor que da un campus al estilo norteamericano a la Universidad madrileña, esa munificencia regia que todavía se recuerda en ese arco de triunfo que ahora está a su entrada. Bueno, estos podrían ser unos aspectos concretos de esa relación del rey con aquellas personas que buscan el desarrollo cultural del país como un vehículo, como un camino de europeización. Señor Tusell, siguiendo un poco anárquicamente el calendario del reinado de Alfonso XIII, ¿la dictadura de Primo de Rivera fue su mayor error? En todo caso, ¿fue un error o fue un acierto? Bueno, esta es una de los numerosos acontecimientos de la época que no se entienden sino desde la estricta óptica de la época. Es decir, una interpretación simplista sería decir, el rey provocó la dictadura. Eso prácticamente está demostrado que no fue así. La conspiración fue otra cosa en la que el rey no participó. Otra cosa que se ha dicho es que por lo menos el rey aceptó la dictadura. Pero a esa cosa habría que añadir lo siguiente: no es que la aceptara el rey, sino es que la aceptó España. Y si uno lee la prensa de la época, que es el mejor procedimiento para descubrir
todo el abanico de opciones en aquel momento, uno se encuentra con que prácticamente todos los periódicos, sean intelectuales liberales como El Sol, católicos como El Debate, o incluso pues todas las opciones políticas prácticamente se muestran favorables a la dictadura de Primo de Rivera. Y uno se encuentra, por ejemplo, que el futuro presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, muestra su aprobación por la dictadura. ¿Esto a qué se debía? Pues se debía a un mecanismo mental de la época que hoy nos resulta incomprensible, y es, en definitiva, un mecanismo de ese regeneracionismo del que ha hablado Carlos Seco. Es decir, una idea básica en la época es la de que un dictador temporal puede, persiguiendo a los políticos, hacer aparecer un liberalismo que sea mucho más veraz que el liberalismo fraudulento del caciquismo y la oligarquía de esa época. Entonces, Alfonso XIII, en definitiva, efectivamente, no siguió los preceptos de la Constitución, pero siguió lo que la mayor parte del pueblo deseaba en aquel momento, sin la menor duda. Lo que sucede es que España se encontró, desde el punto de vista político, en los años 20, con uno de esos trances difíciles en que pasan todos los países en su proceso de modernización política. En ese proceso de modernización política se producen frecuentes inestabilidades, frecuentes conmociones, y una de ellas pues llevó a la dictadura. Don Pedro Sáenz Rodríguez sabe perfectamente cómo en el seno de esa dictadura don Alfonso sirvió de fuerza moderadora en muchas ocasiones del dictador, y de fuerza de atracción y de mano tendida ante personas como el propio don Pedro, pues que manifestaron una actitud discrepante con respecto al dictador. Don Pedro, ¿error, acierto o no la dictadura? Yo en este punto he vivido toda la dictadura y puedo ser testigo de lo que pasó entonces en España. Esto que acaba de decir Tusell, de que todos los sectores de la prensa, reflejando todos los diversos ambientes de opinión, aprobaron la dictadura, es un hecho. Y no solo la prensa y los partidos, sino la masa popular. Yo recuerdo que estaba yo en un café de la Puerta del Sol desayunando cuando se dio la noticia de la sublevación de Primo de Rivera en Barcelona. Y recuerdo que la gente se hablaba de una mesa a otra, encantados del suceso, diciendo, ya era hora, ya era hora. ¿Y qué es de lo que era hora? Pues de que hay un hecho que no sé si los españoles han reflexionado bastante sobre él, que es la solución, la zanja que hay entre las clases políticas y la masa nacional. Es decir, el español desprecia, detesta, envidia, critica al político profesional, a la clase política. El español no se siente nunca bien representado por esa clase política. Y como la dictadura, lo que decía en su manifiesto es que venía a barrer esa clase política, esa fue la causa profunda del aplauso que obtuvo Primo de Rivera. La clase política no es nunca bien vista del español por diversos motivos. Y el hecho es que este abstencionismo, que ahora a la iniciación de una democracia plena como la que se quiere implantar en España, es con lo que se lucha, el abstencionismo del pueblo español que se desinteresa de la política, es lo que dio el triunfo a Primo de Rivera. El español se desinteresa de la política hasta el punto de que no quiere votar. Por eso Maura tuvo que hacer una ley para que se obligase a la gente a votar. Aquello que llamaba Maura la revolución desde arriba era buscar en las clases conservadoras un sustentáculo en la masa y en el ejercicio de la ciudadanía. La ley de Maura obligaba a votar hasta el punto de que el que no votaba no tenía un certificado de haber votado, no podía realizar una serie de funciones administrativas, de manera que al español había que cogerle por las orejas y llevarle a las urnas, porque no se sentía identificado con la clase política. Eso fue, y los resultados pudieron haber sido extraordinarios, porque Primo de Rivera se metió con todos los partidos políticos menos con el socialista, con lo cual le dio un enorme privilegio para el futuro. El predominio
que tuvo dentro de la República que sucedió a Primo de Rivera la fuerza del socialismo se debió en gran parte a que los partidos políticos fueron destrozados por Primo de Rivera. Cuando el rey volvió a lo que había con anterioridad, lo que le operaba con cadáveres. Los partidos políticos eran cadáveres y por eso no hubo posibilidad de una vuelta a lo que se llamaba la normalidad, porque tenía que haberse creado una normalidad nueva, que es el fracaso de la dictadura. Yo quería decir, sí, antes de que me haga una pregunta, Silva, que esto último de que se ha hablado, de que ha hablado Tussell muy bien y de que ha hablado también don Pedro Sáenz Rodríguez, es realmente una cosa fundamental para entender no solo el reinado, sino la significación política del rey. Yo me he referido, y ha tenido la bondad de señalarlo Tussell, me he referido en mis trabajos sobre la época de Alfonso XIII a un hecho que me parece clave. Es decir de Alfonso XIII, pensar que Alfonso XIII es una gran figura del regeneracionismo. Entonces hay que entender que el regeneracionismo se presenta como un empeño que responde al espíritu del 98, en el sentido de aproximar o identificar esas dos Españas que había definido Costa, la España oficial y la España real, o la España vital, como diría Ortega después. Yo he señalado que el esfuerzo regeneracionista se manifiesta o se desarrolla a lo largo de todo el primer tercio del siglo en varias experiencias sucesivas. Por ejemplo, después de la clarificación respecto a la jefatura de los partidos políticos que se produce al inicio del reinado, hay un intento de búsqueda de la España real desde las bases de lo que era la España del sistema Cánovas, a través, por ejemplo, del esfuerzo en la derecha que hace Maura y del esfuerzo que hace en la izquierda Canalejas. Pero lo que se pone de manifiesto en los años siguientes es que los sectores de opinión que representan mejor porciones reales de la sociedad del país no están integrados en los partidos dinásticos o en los partidos del turno. Y el problema entonces es buscar el medio de que esos partidos se integren dentro del sistema. El problema de Alfonso XIII está precisamente en que tiene que montar una especie de arbitraje, no en el juego de los partidos oficiales, sino entre los partidos oficiales y esos sectores, esos núcleos sociales o políticos que no están integrados en ellos. Y fundamentalmente esos partidos son los que representan un regionalismo que sobre todo tiene una gran significación en Cataluña, y entonces rebasan ya lo que es la significación regionalista para incidir en lo que es un sector de clase burguesa conservadora que está perfectamente canalizado o polarizado por la gran figura política de Cambó, y los sectores del proletariado. En estos sectores del proletariado, a mí siempre me ha parecido muy importante subrayar algo que no se suele tener en cuenta cuando se habla de la falta de sensibilidad en este sentido de la Restauración. En primer lugar, que esos sectores están divididos en la época de Alfonso XIII y en la fase final del siglo XIX entre dos grandes familias que están muy mal avenidas. Una es la heredera de las tradiciones de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, que tiene un signo ácrata y por consiguiente es completamente inasimilable, no se puede contar con ella, ni por los republicanos ni por los socialistas. Y esos son los mayoritarios, esos cristalizan fundamentalmente a partir de 1911 en esa sindical importantísima entonces, que es la CNT, de signo ácrata, y que claro tiene un peso enorme en la época conflictiva que sigue al final de la Guerra Europea. Y la otra familia proletaria es la del Partido Socialista Obrero Español y su sindical, que era la UGT. Pero se olvida, en primer lugar, que el Partido Socialista se funda el año 79, es decir, 5 años después prácticamente de la Restauración. No existe cuando Cánovas pone en marcha el sistema. Por consiguiente, no hay posibilidad de diálogo con un núcleo político que no existe. En segundo lugar, tiene muy poca entidad, porque cuando el partido se funda, pues sus cuadros caben en una taberna de la calle de Tetuán, de modo que prácticamente no podía aducir mayorías para gobernar. Y en tercer lugar, es que hay una falta de flexibilidad indudable por parte de, en primer lugar, del gran fundador, que tiene muchos méritos en otro orden de cosas, pero que desde luego como flexibilidad política tiene muy poca, que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias,
cuando llega al Parlamento por primera vez en el año 1910 en las Cortes que convoca Canalejas y es acogido con unas frases muy amables por parte de Canalejas, que es una figura auténticamente democrática y que quiere contar con el obrerismo en España, pues se tropieza con una especie de sofión. Pablo Iglesias no está dispuesto nunca a un diálogo constructivo. El Partido Socialista luego se embarca, a veces, a pesar de que no suele entenderse bien con ellos, pero se suele embarcar en lo que yo llamaría la nave pirata de la huelga revolucionaria que obsesiona a la CNT. Y eso ocurre, por ejemplo, en el año 1917. El señor Sáenz Rodríguez ha dicho con mucha razón que el año 23 la dictadura pudo ser una gran oportunidad. Pudo serlo también por razones que ha señalado Toussaint, porque la dictadura es la segunda experiencia regeneracionista, ya al margen del sistema Cánovas. Primo de Rivera lo que hace es cortar el nudo gordiano, barrer los partidos, y muy ingenuamente, porque con ingenuidad él creía en esa España vital que bastaba simplemente con convocarla para que apareciera. Entonces lo que trataba Primo de Rivera era de, en un plazo breve, sustituir los partidos falsos o la farsa política por una cosa mucho más real. Ese nuevo turno que él quería crear tenía dos bases. Una muy falsa, que era la UP, la Unión Patriótica, que realmente fue una construcción que no se sostenía. Eso por la derecha. Y por la izquierda él hubiera querido estructurar, partiendo del socialismo, una especie de laborismo a la inglesa que tenía como artífice, o él le encomendaba esa misión de estructurarlo, don Eduardo Aunós, ministro de Trabajo. Eso le salió mal a Primo de Rivera. Pero indudablemente él tendió la mano al socialismo, a la UGT, nombró a Largo Caballero consejero de Estado, etc. En cuanto al rey, estoy completamente convencido por lo que he podido ver y buenos datos nos ha dado don Pedro sobre eso. El rey veía las cosas de otra manera. El rey pensaba siempre en que el futuro de un turnismo que tuviera bases reales estaba en una agrupación de derechas que tuviera como polarizador y como artífice al hombre que encarnaba la derecha más moderna del país y que conectaba además con un concepto descentralizado del Estado, que era la derecha de Cambó. Y por la izquierda, Alfonso XIII estaba ilusionado con sumar el Partido Socialista a la monarquía. Ya tenía la experiencia de lo que había ocurrido en Inglaterra. El Partido Laborista había entrado ya en un gobierno dentro de la monarquía inglesa, luego eso se repitió con Bélgica, y Alfonso XIII esto lo deseó y lo intentó, pero no lo consiguió. Y creo que en buena parte eso se debe a que dentro del Partido Socialista, después de la muerte de Pablo Iglesias, en el año 25, hay tres figuras que son muy diversas. Está una figura de una gran altura moral, que es Besteiro, que piensa de una manera muy ortodoxamente marxista, que el Partido Socialista debe abstenerse, debe esperar su turno, porque no se ha cumplido todavía el ciclo de la Revolución Burguesa. Está la figura de Largo Caballero, que es fundamentalmente un líder sindical, pero con una preparación intelectual muy discutible. Y está una figura que entonces es el que da la batalla, que es Indalecio Prieto. Pero Indalecio Prieto es mucho más republicano que socialista y se convierte en el gran enemigo del rey. Ya le da la batalla en el año 21 en torno al tema de las responsabilidades por lo de Anual, y al final de la dictadura, con una campaña difamatoria que luego no pudo apoyar en las Cortes de la República, hunde prácticamente al régimen y arrastra al socialismo hacia una solución republicana. Vamos con el desastre anual. ¿Podemos entrar o hay algún tema? No, yo iba nada más que dos datos que añadir. Quizás olvidamos la capacidad de integración de la monarquía de la Restauración y del propio reinado de Alfonso XIII. A veces uno tiene la sensación, leyendo determinados libros, que la inminencia de la República pues se va a producir en el cambio de página, ¿no? Cuando en el reinado de Alfonso XIII no es que cada vez hubiera más diputados republicanos, es que cada vez había menos. Esa es una realidad que se comprueba estadísticamente con los datos de las elecciones. Es decir, que hubo, por ejemplo, Salvatella, gente que llegó a ministro del Partido Liberal que procedían directísimamente de las filas del republicanismo. Y sobre esto que dice Carlos acerca del Partido Socialista, es curioso que en 1924, cuando llegan el Partido Laborista
al poder en Inglaterra, entonces hay una serie de artículos en El Socialista, algunos de los cuales creo recordar que están escritos por Largo Caballero, en donde dice, ahí se va a realizar democráticamente la transformación que los socialistas queremos. Y claro, la Inglaterra de la época evidentemente es una Inglaterra monárquica, o sea que la posibilidad de la integración del Partido Socialista, si los rumbos no hubieran cambiado en la etapa final de la dictadura, la posibilidad de integración del Partido Socialista es una posibilidad absolutamente real. ¿Pasamos a la guerra de África? Sí, permítame que añada una cosa a lo que se acaba de decir. Y es evidente que Primo de Rivera intentó, como acaba de decir Seco, la incorporación de los socialistas al Estado legal. Fue Prieto el que se opuso. Por eso, cuando convocó la Asamblea, Primo de Rivera invitó a los socialistas a que asistiesen a la Asamblea. Yo en mis memorias he contado lo que me contó a mí Besteiro de su choque con Indalecio Prieto, que no consentía que fuesen los asambleístas, los socialistas a la Asamblea, lo que hubiera permitido hacer un tipo de constitución en la Asamblea que hubiese salvado y evitado la vuelta a lo anterior y hubiesen desembocado en una estructura nueva del Estado. La influencia esa que acaba de aludir Seco del arbitraje del rey, del constante deseo de convertir la España artificial en una España real, se notó incluso durante la gestión de Primo de Rivera, porque cuando hizo la convocatoria de la Asamblea, cuando quiso saltar la estructura del gobierno militar, puramente militar, del directorio, para hacer una asamblea consultiva, se llamó consultiva porque nunca se quiso decir que esa asamblea sustituía al Parlamento, porque no era electiva. En realidad era una asamblea representando cuerpos de Estado tal y designada oficialmente por el gobierno. Y Alfonso XIII le decía a Primo de Rivera, bueno, pero esa asamblea no tiene ninguna eficacia porque no tiene oposición. Y esa fue la razón por la que Alfonso XIII le impuso a Primo de Rivera que aceptase una lista de asambleístas designados por él para que fuesen oposición. De manera que Alfonso XIII fabricó la oposición de la asamblea y hizo una lista, no me acuerdo si de 12 o 14 personas, entre las cuales estuve yo. Por eso yo fui asambleísta, porque a mí Alfonso XIII me nombró y me rogó que fuese. No deje usted de venir, usted ha tenido una actividad ya contra la dictadura por la actitud aquella del banquete en que asistió Berenguer y todo aquello que cuento en mis memorias. Vaya usted porque es usted un representativo de la oposición. Y yo fui y hice una oposición de verdad. Mucha gente dice era falso el ir a esa oposición. Pues no fue falso. Yo no hubiera hecho más oposición, ni más sincera, ni más eficaz que la que hice en la Asamblea de Primo de Rivera en un Parlamento de elección popular. Pero esto demuestra esta afán del rey de construir lo que no surgía espontáneamente. Él estaba vigilando, procurando dar una nueva estructura al Estado, porque él aspiraba a ser el rey de una España renovada. La guerra de África, señor Tusell, ya no vamos demasiado bien de tiempo. Bueno, pues la guerra de África fue un acontecimiento relativamente semejante a otros acontecimientos que se produjeron paralelamente en fechas relativamente similares en otros países. Es decir, un desastre en una guerra colonial, como se produjo en Italia, el desastre de Adua, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, luego, perdón que te interrumpa. Es que te vas al final, te vas al 21, pero la guerra de África es mucho más que eso. Obviamente, pero me imagino que se refiere al desastre de Anual. No, concretamente no al desastre anual, sino a toda la campaña de África. Si quiere usted pasarse. Sí, pararse en el desastre. No, ahí hay un mito, el mito de la intervención del monarca, pero ese es otro de los mitos que no tienen prueba documental alguna, y en todo caso la prueba documental, en el caso de que existiera, es irrelevante, porque lo verdaderamente relevante es en un determinado momento, pues fracasa, se produce un pánico, y ese pánico produce un desastre militar, del cual es responsable
el general que está al frente de las tropas, pero de ninguna manera se puede acusar ni al propio sistema político ni a la figura que estaba por encima de él, ¿no? Ese es uno de tantos mitos que aparecen en la historia del reinado de Alfonso XIII y que, como digo, no están probados. Bueno, yo quería... perdón que te estoy quitando a ti intervención. No hay problema. Hablaré luego. Yo quería decir... Luego ya brevedad porque... Sí, quería decir una cosa fundamental sobre el problema de África. Bueno, en primer lugar, el problema de África es el problema del planteamiento del protectorado de Marruecos. Claro, enfocar ese tema desde el punto de vista actual, anticolonialista, antiimperialista, etc., es una cosa completamente absurda. España llega tarde al reparto de África y para buscar ese lugar en el sol que necesita España, se consigue esa porción de Marruecos que le da el Tratado de 1912 y que, entre otras cosas, tenía la virtud de asegurarle de un cerco a dos vertientes por Francia. Hay una guerra de Melilla en 1909 que no tiene que ver nada con la cuestión de la guerra de Marruecos, porque es una guerra de fronteras de una plaza fronteriza española. Una etapa de introducción de España en el protectorado que se extiende pues entre el año 12 hasta el año 20, pero de una manera muy amortiguada. Es una labor diría yo, de policía, con ciertas ocasiones difíciles, porque hay caudillos musulmanes difíciles de dominar, de controlar, como por ejemplo el rey suní. Y luego, a partir del 21, se produce la gran rebelión del Rif, que en parte, no hay tiempo para insistir sobre esto, pero en parte es una proyección también de los trastornos europeos y de la proyección de la revolución bolchevique sobre Centro Europa, pero que es una rebelión incluso contra la unidad del sultanato marroquí, de la autoridad del propio sultán. Y es ahí donde encaja lo que ha dicho Tuset, que es muy cierto. Al rey lo que se le acusó es de actuar un poco unilateralmente de cara al que era comandante general de Melilla entonces, que era el general Fernández Silvestre, y que tenía la obsesión de alcanzar Alhucemas, que era la clave para unir los dos núcleos esenciales del protectorado, el que estaba al oeste, con un centro fundamental en Tetuán y en la plaza de soberanía, que era Ceuta, y el que estaba al este, que era el Rif. Donde empiezan ya las inexactitudes es en suponer que el rey actuó de una forma completamente aislada. Las operaciones sobre Alhucemas fueron operaciones que estaban concertadas de acuerdo al gobierno, de acuerdo al que era entonces alto comisario, que el general Berenguer precisamente, y de acuerdo al comandante general de Melilla. Lo que pasa es que Silvestre era un hombre muy echado para adelante, no era un hombre de gabinete, no era un técnico militar, era un hombre de gran valor personal, y hizo las cosas a su manera. Lo único de que se pudo acusar al rey es de que le alentaba cuando conseguía un éxito en esos avances hacia Alhucemas, pero no le podía alentar en el sentido de que precipitara o rompiera los planes que estaban ya hechos. Es lo que luego se quiso volver sobre él. Cuando se produjo el desastre de Anual, lo que realmente interesa subrayar es que esa fue la gran ocasión aprovechada por el socialismo antes de la apertura de la dictadura, y concretamente por Prieto, para atacar lo que habían sido las dos bases fundamentales de la restauración, es decir, lo que fue el reencuentro en 1874 del ejército con la corona. Atacó simultáneamente a la corona y atacó simultáneamente al ejército, y eso fue toda la polvareda de la famosa cuestión de las responsabilidades que cristalizaron en el expediente Picasso. Pero el expediente Picasso, si se lee detenidamente los dos tomos que están publicados, pues se observa que todas esas cosas que se habían atribuido en un momento determinado al rey no aparecen por ninguna parte. También es muy interesante el expediente Bazán, que muchos olvidan, porque el expediente Bazán se refería a las irregularidades administrativas que había habido en la administración militar. Sí, pero esa es otra cuestión, ¿no? Sí, queda una pregunta fundamental y que no puede quedarse en el tintero. El 14 de abril se celebran las elecciones y España se acuesta monárquica, amanece republicana
en esa frase que tantas veces he escrito y repetido. Lamentable frase del presidente del gobierno, Aznar. Bien. Del almirante Aznar. La pregunta es la siguiente. Profesor Cacho, ¿el rey hizo bien marchándose o tenía que haberse quedado? ¿Tenía que haber recurrido a los poderes que le daba la Constitución para hacer frente a unos resultados tan dudosos como eran aquellos? Bueno, yo mantendría, dentro de la línea de estimación de la figura de Alfonso XIII como un rey europeísta, como un rey regenerador. Hace un momento ha habido un turno en que hemos hablado precisamente de todos estos temas, que indudablemente un hombre que tendía a europeizar la vida española, a abrir un camino a esas fuerzas nuevas, aunque como en el caso del socialismo estuvieran todavía más retrasadas que en otros países europeos, es evidente que no podía recurrir a una imposición militar que hubiera llevado derramamiento de sangre para realizar un proyecto que claramente estaba ya cortocircuitado. Es decir, el papel del rey de joven eduardiano, para volver a la idea anterior, que trata de reformar y de europeizar el país, había quedado ya en la evolución final de la dictadura. Hace un momento don Pedro hacía referencia a ello, absolutamente impedido. Es decir, es evidente que el juego nuevo de una nueva derecha y de una nueva izquierda encarnada por el socialismo no podía llegar a través de una intervención militar. Por tanto, simplemente el rey, sobreponiendo, digamos, su condición de español a su condición de rey, creo que hizo en aquel momento lo que debía hacer, que era salir del país con un enorme sacrificio. Muy brevemente. El rey hizo bien. Yo creo que el 12 de abril los españoles votaron mucho más contra los caciques antiguos, contra la vieja política, que contra la monarquía. Pero a pesar de eso, el rey hizo indudablemente bien y supo ver lo que le achacó a uno de sus propios ministros, que no veía más allá de sus narices en una defensa a ultranza de la institución monárquica. Lo que cabría preguntarse también es si los españoles supieron ver en aquel momento. En el trance de abril de 1931, los españoles culparon a Alfonso XIII de todos los males en definitiva de un proceso de modernización política, de paso del liberalismo oligárquico a la democracia, y se creyeron que todos los bienes vendrían con el advenimiento de la República. Luego, la trágica experiencia de los años 30 fue menos satisfactoria. Don Carlos, ¿bien o mal? Bueno, yo estoy convencido de que había una realidad que el rey supo leer en las elecciones del 31. Y él estaba habituado a eso, a tener que saltar por encima de las ficciones de la España oficial y ver lo que había de realidad detrás de esas ficciones. Una de las cosas evidentes durante la etapa en que se desarrolla esa lacra de la restauración, que es la oligarquía, el caciquismo, la ficción de las elecciones, etcétera, una de las realidades evidentes es que tiene un valor muy distinto el voto ciudadano del voto rural. Y el voto ciudadano, indudablemente, en el año 31 se vuelca por la República. Eso el rey lo ve clarísimo y traduce las consecuencias. Don Pedro, con la mayor brevedad le ruego. ¿El rey hizo bien marchándose? Yo creo que hizo lo que no podía dejar de hacer. Es decir, que casi no tuvo opción. Pero no cabe duda que democráticamente el número de votos monárquicos eran más que los republicanos. Y no cabe duda también que cuando él dice hasta que España se defina eficazmente o realmente con garantías, aludía a que habría unas elecciones a diputados. Pues esas elecciones pudieron haber sido presididas por un gobierno que no fuese ni republicano ni monárquico. Y entonces hubiera sido la democracia la que hubiese fallado si se debía ir o no se debía ir. Pero como estaban en una especie de hiperestesia, de estado de ánimo que es muy difícil de entender sin haberlo visto, cuando el comité republicano se dirige al Ministerio de la Gobernación, como cuenta Miguel Maura en sus memorias, y temiendo él que un coronel de la Guardia Civil o un sargento los metiese en chirona a todos, se encontraron con un señor que les hizo la transmisión de poderes, nada menos que la transmisión de un régimen sin tener autorización para ello. De manera que fue un hecho consumado lo que le pasó a Alfonso XIII. Pero no cabe duda que si los mismos votos que tuvieron mayoría en las ciudades grandes, distribuidos sobre el sistema de distritos para unas elecciones a Cortes, hubiera habido una enorme mayoría monárquica y una minoría republicana de 40 o 50 diputados. Muchas gracias. Hemos de poner punto final y yo le rogaría que me permita, señor Seco,
leer unas frases que usted ha escrito en un magnífico trabajo sobre este tema. Alfonso XIII se exilió para hacer de España una vez más señora de sus destinos, francándole el camino hacia una nueva experiencia regeneracionista, la tercera. Pero a la República le bastaron 5 años para consumar el desgarramiento interior llevado hasta el derrumbamiento en guerra civil, porque los hombres del nuevo régimen, lejos de sacrificarse por el país, sacrificaron el país a su propia posición en la República. Es como todo un símbolo que ahora que España es monarquía, ahora que continúa la dinastía, precisamente los restos de Alfonso XIII vuelvan otra vez a su país, como un símbolo de que nunca jamás ningún español podrá volver a morir en el exilio.